Dos noticias te voy a dar, que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. Si en Venezuela, en Bolivia o en Ecuador hay elecciones y se retrasan un día en dar el resultado, creo que estaba en todos lados, ¿no? En Sí. Perú hace 2 semanas hubo elecciones municipales, en Lima todavía no se sabe quién es el ganador. La ganadora, porque en realidad es una mujer, todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque no están los datos. Contaron solamente el 73%. Está bien, pero hay una impugnación de votos. retoricidad en tu pregunta. Sí, 2 semanas, lo que yo quiero decir, esto es noticia, no es tapa, porque es Perú, porque es Alan García. Y te voy a dar otra. Cuando en Venezuela, o en Ecuador, o en Bolivia, se toma alguna medida en contra de un medio de comunicación, aparece la CIP, escándalo internacional, especialmente si se trata de una expropiación. Vamos a hacer un desafío, vamos a ver cuántos diarios argentinos este fin de semana mencionan que entró en vigencia decreto que expropia la frecuencia al Canal 8 a Teleunsa en Honduras. Claro, gobierno Porfirio Lobo, no está más Manuel Zelaya. Lo dijo una marca. Pedro Brigar. Juntame Salvador con Uruguay, porque supongo que hay, por lo menos de lo que hablamos, un hilo conductor, que a su vez se engancha con este tema del neogolpismo en América Latina, ¿no? Ecuador la semana pasada que lo estuvimos hablando. Vos fíjate que me llamó mucho la atención esta semana la prensa salvadoreña, rumores de golpe de Estado en El Salvador. Artículos que planteaban el fantasma del golpe de Estado recorre América Latina. Desestabilización del gobierno de Mauricio Funes, el presidente Mauricio Funes. Tuvo que salir a desmentir el propio presidente de que hubiera intentona golpista en El Salvador. Sin embargo, sectores ligados al gobierno Mauricio Funes plantean que los medios de comunicación están en una campaña para desestabilizar al gobierno de Funes. Yo creo que la palabra clave, más allá del debate sobre golpe, neogolpe, si fue golpe, no fue golpe, lo de Ecuador, es desestabilizar. Porque esto puede derivar en un golpe de Estado a corto, mediano o largo plazo, o puede provocar la caída de un gobierno sin un golpe de Estado. No hay que pensar solamente en un golpe. En El Salvador, ¿qué planteaban estos sectores que dicen que los medios de comunicación están desestabilizando? ¿Cómo lo hacen? Violencia ciudadana en todas las tapas de los diarios y la televisión y la radio, delincuencia, homicidios, y ahí es donde aparecen las voces de algunos medios de comunicación pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Son los mismos sectores que recibieron en El Salvador al golpista Micheletti, de Honduras, son los mismos sectores que dicen que en Honduras el año pasado no hubo golpe de Estado, porque se lo destituyó a Manuel Zelaya porque él estaba violando la Constitución. Y lo ligo con algo que pasó en Uruguay esta semana, que fue tapa del diario La República ayer. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, señalando que el diario El País está en una campaña para desestabilizar al gobierno, para desestabilizarlo a él en la intendencia de Canelones. Por supuesto, el diario El País salió a decir que eso es una mentira, pero hubo un detalle interesante. Carámbula, y esto fue tapa del diario La República de ayer de Uruguay, dice que el diario El País ya estaba haciendo campaña y conspirando para que Mujica no llegara a la presidencia en el 2009. Fíjate el hilo conductor del papel mediático, ¿no? A eso iba a llegar. Fui a buscar el editorial que señala Carámbula del 2009, el diario El País. Escuchen esto. El País, el diario histórico del Uruguay que representa los intereses de las clases poderosas en el Uruguay. El País. Del partido blanco. Blanco bien, principalmente. ¿no? 6 de noviembre. O sea, lo más a la derecha. 6 de noviembre de 2009. En lo que respecta al País, quédese tranquilo, Mujica, que no participa de ninguna conspiración. Y después, sí, es cierto que el País está en una campaña para que usted no alcance la presidencia de la República, pero no hay que ser muy astuto para llegar a esta conclusión. Sí, es cierto que el País está en una campaña para que usted no alcance la presidencia de la República. Claramente lo decían, que estaban en campaña política. Ahora, ¿alguien puede creer que una vez llegado Pepe Mujica a la presidencia, Mauricio Funes, Rafael Correa, Evo Morales, etcétera, etcétera, estos sectores que estaban en campaña para que no lleguen, se iban a quedar de brazos cruzados, que no buscan minar el poder político de estos gobiernos progresistas? El otro día presenté el libro de Luis Lázaro, La batalla de la comunicación, que está buenísimo, después hablo de esto. Estaba Néstor Buzo, estaba Mariotto y estaba
Agustín Rossi, que contó una anécdota de cuando en medio de la situación en Ecuador resultó que acordaron los bloques a propuesta de Sabatella, contó Rossi, pero con la oposición también, ir a verlo al embajador de Ecuador en la Argentina para manifestarle una solidaridad presencial, digamos. Entonces fueron los bloques kirchneristas, los bloques de la oposición a la embajada de Ecuador aquí. El embajador se emocionó muchísimo, agradeció, y después, imagínate qué situación de risitas nerviosas se produjo. Les dijo, ojalá en mi país pudiera pasar esto, ¿no? Y yo pudiese tener, como ecuatoriano, correísta, una oposición con la cual dialogar democráticamente, porque en mi país, les dijo el embajador, no hay oposición, la oposición es la prensa. ¿Te suena? Una diferencia. De 10 a 13. Marca de radio. Bueno, el eje Fuerzas Armadas, Pedro, antes de que chives. Sí. No entendí eso. Te lo dije. Sí, no, capaz que no entendés. Quería hablar de las Fuerzas Armadas porque justamente... ¿De cuáles? ¿De las de acá? No, estamos hablando de América Latina. Habíamos planteado que en el caso de Ecuador pasaba por las denuncias de Rafael Correa respecto de la infiltración de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas de Chile, en las Fuerzas Armadas de Ecuador y en la Policía de Ecuador. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de El Salvador, porque ahí también hay denuncias de golpismo que provienen de las Fuerzas Armadas. En el caso de Uruguay, esto está planteado más desde el eje de los medios de comunicación. Pero hay que recordar algo que también mencionamos acá sobre Paraguay, y son los nuevos acuerdos que el gobierno de Paraguay está llevando adelante con Estados Unidos, basado en documentos de la Doctrina de Seguridad Nacional de 1961. Esos documentos hoy los vamos a mostrar en Visión 7 Internacional. No, yo no puedo creer que... Le dijo fuera de micrófono, cerremos con Fuerzas Armadas, y le enganchó el chivo. Obvio. Es un gran... A ver, el tema de los acuerdos militares que está firmando Paraguay con Estados Unidos no tiene nada que ver con ningún chivo. Esto es muy importante, porque son acuerdos basados en la Doctrina de Seguridad Nacional de 1961. ¿Lugo está firmando eso? Lugo está firmando eso. Entonces, acá hay una iniciativa que se llama Iniciativa de Zona Norte, que va a permitir el ingreso de tropas estadounidenses sin que lo apruebe el Parlamento, basado en documentos del 61, que no se pueden conseguir. Los vamos a mostrar. Pero te pido, por favor, una vez, ¿me puedes al aire preguntar bien, seriamente, qué tenemos en Visión 7 Internacional? No. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no? Básicamente no. Marca de radio. Una diferencia en sonidos y palabras. Todos los sábados. De 10 a 13.